Bien. Uno de los, una restricción ah, al usuario de los marcadores moleculares es que muchas veces eh, hay desconocimiento respecto a los los fundamentos genéticos relativos al uso de esos marcadores moleculares. Como recuerdan, los marcadores moleculares son herramientas que aprovechan el polimorfismo que revelan esos marcadores. Ese polimorfismo tiene una base genética y esa base genética son las mutaciones. Las mutaciones son las que generan el cambio y ese cambio lo podemos entonces revelar con ayuda de los marcadores moleculares. Eh, Podemos medir, podemos evaluar, cuantificar el efecto de una mutación sobre la diversidad genética. Y para eso recurrimos a las frecuencias genéticas. Las frecuencias genéticas que corresponden, ¿no es cierto?, a la frecuencia en que se encuentra un determinado alelo en la población. A esa frecuencia genética, pero aquí está, a esa frecuencia la vamos a llamar F. Y F, entre paréntesis A, se refiere a la frecuencia del alelo A. En un sistema, el más sencillo de todos, imaginemos un locus, una cierta región del DNA que tiene dos alelos. Y esos alelos van a ser A mayúscula y A minúscula. No necesariamente tiene que ser el dominante recesivo, simplemente indica que hay dos distintos. Podría ser A y A más, por ejemplo. A grande y a grande más. No necesariamente, como les digo, tiene que haber dominancia. De hecho, va a convenir que haya codominancia, como vamos a ver en el caso de los microsatélites. Entonces, en el sistema más sencillo tenemos dos alelos. ¿Cuáles son los eventos mutacionales que explican a estos dos alelos? Bueno, en algún momento tiene que haber existido un único alelo, no había variación para ese sitio, para esa región del DNA, y teníamos un solo alelo, el alelo A grande. Una mutación como la que hemos revisado podría generar una nueva variante, y esa nueva variante la vamos a llamar A chica. Ese paso de A grande a A chica ocurrió debido a una mutación. Y como vimos, las mutaciones ocurren a una cierta tasa, una cierta cantidad de cambios por ronda de replicación, una cierta cantidad de cambios por generación, una cierta cantidad de cambios por número de células, etcétera. ¿No es cierto? Se puede medir esa tasa de mutación. Y esa tasa de mutación de este primer evento, que convierte A grande en A chica, lo vamos a llamar mu, la letra griega mu, tasa de mutación del primer evento, mu. El que haya ocurrido una mutación en un sitio no involucra que no pudiese ocurrir de nuevo un evento mutacional en ese mismo sitio. Las mutaciones son completamente al azar, por lo tanto podría ocurrir perfectamente un cambio nuevamente que revierta la situación y convierta al alelo A chica de vuelta en alelo A grande. La tasa de reversión o la tasa de mutación del segundo evento lo vamos a identificar con la letra griega nu. Entonces tenemos una tasa delantera, forward, una tasa, ¿no es cierto?, de mutación inicial y una tasa de mutación reversa, nu. ¿Cómo se denota esto algebraicamente? El cambio, o sea, la nueva frecuencia X, ¿no es cierto?, la nueva frecuencia de A va a ser el resultante de la frecuencia del alelo A por la cantidad de alelo A que dejó de ser A grande y se convirtió en A chica. Y eso es igual a 1 menos mu. 1 menos la cantidad, ¿no es cierto?, de nuevos alelos A chica. Ahí cambió, ¿no es cierto? Ya no va a ser el 100%, ya no va a ser X por 1, porque ahora está la chica.
¿Y la chica en cuánto va a estar? ¿Cuál va a ser la frecuencia de esa chica? Va a ser mu, ¿no es cierto? Entonces vamos a restar 1 menos mu. Y eso lo multiplicamos por la frecuencia del alelo A grande. Más lo que podría estar revirtiéndose producto de una tasa de reversión. Y eso va a ser igual a 1 menos x, el 100%, menos la frecuencia de x, por la tasa de mutación del segundo evento que revierte A chica y la convierte nuevamente en A grande. Así se denota el cambio en la frecuencia, la nueva frecuencia del alelo A, que llamamos X', para distinguirla de esta que se llama X, ¿no es cierto? La nueva frecuencia de A grande va a ser X' y se obtiene a partir de esta forma. Como vemos, el cambio es muy lento, porque las tasas de mutación son muy lentas, ¿no es cierto? Este cambio, este delta X, el cambio en la frecuencia del alelo A grande, va a ser igual a la frecuencia nueva menos la frecuencia anterior a la mutación, X' menos X. Lo que se puede denotar algebraicamente como menos mu por X más nu por 1 menos X. Esa es la denotación algebraica. A partir de esta ecuación podemos estimar cuál va a ser la frecuencia de equilibrio, vale decir, la frecuencia a la cual se va a mantener esto en el tiempo. Y en el tiempo uno puede estimar que la frecuencia del alelo A grande va a ser igual a nu partido por mu más nu, o sea, una proporción. Va a depender entonces de qué, finalmente, eso es lo que quiero mostrar aquí, de qué depende la nueva frecuencia del alelo A grande, depende de la tasa de mutación. Ese es el mensaje. Depende de la tasa de mutación. Se alcanza en algún momento lo que llamamos un equilibrio mutacional, este XE. Aquí está mostrado gráficamente lo que está ocurriendo en muchas generaciones. En muchas generaciones, millones de generaciones, recién después de millones de generaciones, la frecuencia de un alelo, que antes era único, ¿no es cierto? El alelo A grande era 100%, pero aparece un nuevo alelo, aquí apareció, ¿no es cierto? En un momento aparece un nuevo alelo, y ese nuevo alelo comienza a aumentar su frecuencia, y por lo tanto el antiguo empieza a disminuir su frecuencia, hasta que se alcanza un equilibrio. Y ese equilibrio es lo que llamamos equilibrio como consecuencia de las mutaciones. Pero ese equilibrio se alcanza en larga cantidad de tiempo. Entonces la pregunta era muy atingente, la que me hacían, ¿no es cierto?, sobre a qué me refería con mucho tiempo. A miles, a millones incluso de generaciones. Depende de, como les decía, el tiempo generacional de la especie. Esto es la teoría, por supuesto, esto es la teoría, basándonos exclusivamente en la tasa de mutación. Lo interesante es que las tasas de mutación, las tasas de sustitución, particularmente las tasas de sustitución de un nucleótido por otro, que dan cuenta de la tasa de sustitución de un aminoácido por otro, se hace constante en el tiempo, ¿no es cierto? Dado que se alcanzó ese equilibrio, se hace constante en el tiempo. Entonces, ¿para qué me sirve esa constancia, esa constante, ese XE? Me sirve como una forma de estandarizar el tiempo y convertir el tiempo cronológico me permite transformarlo en tiempo evolutivo, de acuerdo con las características biológicas de la especie. Convierto entonces el tiempo biológico, el tiempo cronológico, que es el tiempo cronológico es algo absolutamente, ¿no es cierto?, eh, humano, ¿no es cierto? Nosotros somos los que inventamos el tiempo, la forma de, no inventamos el tiempo, inventamos la forma de medirlo en minutos, en horas, en días, en años, ¿no es cierto? Lo convertimos ahora en un sistema biológico de medida, de forma tal que podemos construir un reloj que se llama reloj molecular.
Esto se le ocurrió a un investigador de apellido Pauling, por allá por el año 65, ahí está en la referencia. Y este reloj molecular permite entonces estandarizar el tiempo, permite entonces generar una proporcionalidad en el tiempo. Acá abajo sería tiempo y acá arriba sería divergencia, las diferencias entre los organismos, la divergencia entre las especies, la divergencia entre los genes. Tengo una medida común, ahora tengo una medida común, ¿no es cierto? Ya no es años, ni minutos, sino que ahora son generaciones. Las generaciones, ¿no es cierto? Porque en cada generación están ocurriendo, ¿no es cierto?, las mutaciones. De esa forma, entonces, con este reloj molecular, yo puedo estimar para distintos genes, aquí tengo ilustrados 3 genes, los fibrinopéptidos, la hemoglobina en azul, la citocromo C mitocondrial en rojo. Puedo entonces con este reloj molecular estimar hace cuánto tiempo que este gen apareció, hace cuánto tiempo el gen apareció y hace cuánto tiempo el gen se fue, cuán rápido el gen se fue estabilizando. La frecuencia de ese nuevo gen, de esa nueva variante, hace cuánto tiempo se estabilizó. ¿Cuál es la palabra que habíamos usado, no es cierto? Alcanzó un equilibrio. ¿Hace cuánto tiempo se alcanzó ese equilibrio? Vale decir, el nuevo alelo, el nuevo gen, se hizo presente, ¿no es cierto?, entre los organismos. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una escala de millones de años, desde la divergencia, aquí fue la divergencia, este gen originó entonces a los fibrinopéptidos. Y este fibrinopéptido, si ustedes se fijan, por la forma, por la pendiente de esta curva, ¿no es cierto? La pendiente me dice que este gen está cambiando mucho o poco en el tiempo. Mucho. Exactamente, ¿no es cierto? Está cambiando mucho. Acá tengo, ¿no es cierto?, en el eje de la Y, tengo el número de sustituciones. Muchos cambios en relativamente poco tiempo. A diferencia de lo que ocurre con la citocromo C, que prácticamente se ha mantenido sin cambio en el tiempo. Esta es una información relevante al momento de escoger un marcador molecular, porque de acuerdo con la pregunta que yo me quiera hacer, es el marcador que yo voy a escoger. Quiero hacerme una pregunta que tenga que ver con filogeografía, por ejemplo, importante en el caso de las especies nativas. Por ejemplo, pensemos en alguna especie que hoy está empezando a ser cultivada. ¿Conocen algún ejemplo de alguna especie nativa que hoy día ha cobrado gran relevancia para la agricultura? El maíz, los tomates, papas. Son más antiguas. Esas tienen ya varios miles de años algunas. La quinoa. Esa misma quería escuchar. Exactamente, ¿no es cierto? La quinoa. Es muy reciente. Muy recientemente nosotros se está utilizando para cultivar. Claro, la cultivaban las poblaciones indígenas, pero no había un proceso de selección como el que está ocurriendo hoy día. Entonces, ese proceso de selección es asistido. ¿Han escuchado esto? Es asistido con marcadores moleculares. Pero ¿cuáles son los marcadores moleculares que me sirven para asistir, para ayudar a, a los planes de mejoramiento de la quinoa? De modo que la quinoa se pueda cultivar ahora no solamente en la zona andina, sino que se pueda cultivar en los valles. ¿No es cierto? La idea, ¿no es cierto?, es que la quinoa de alguna forma pueda complementar los cultivos de cereales tradicionales.
Eh, ¿Qué marcador molecular escogerían? Si estos fueran sus tres alternativas, ¿cuál de estos tres usarían? ¿Uno que cambie mucho, uno que cambie muy intermedio o uno que cambie muy poco en el tiempo? ¿Cuál usarían? Uno que cambie muy poco en el tiempo, profesor. Que cambie muy poco en el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de cultivo esperado de una generación a otra es bastante largo entre el periodo de cultivo. Ya. Recuerda que eso no tiene que ver con el tiempo, con nuestro tiempo biológico, con nuestro tiempo cronológico. Estamos pensando en el tiempo biológico. Es una especie nativa. Cuando pensamos en una especie nativa, ¿qué características genéticas tiene una especie nativa respecto a una especie que ya ha sido cultivada durante miles de años? Como por ejemplo los cereales, trigo. El trigo lleva siendo cultivado ¿cuántos años? Mejorado ¿por cuántos años? 10.000 años. La quinoa, probablemente no. Sigue en un estado bastante primitivo. Por lo tanto, ¿cuál será el grado de variación genética que hay en la quinoa respecto al trigo? Hay más variación, hay más variación. Por lo tanto, si hay más variación, Buscaría algo que sí cambie más rápido. o que cambie poco en realidad, O sea, claro, al que revés. cambie Sí. poco, porque si no, si cambia mucho, no voy a poder prácticamente hacer ninguna, voy a ver que ya todo es distinto, pero que no me va a servir mucho si yo quiero hacer un mejoramiento, yo quiero aprovechar cierta variación, nada más, cierta variación para el mejoramiento. Voy a escoger un marcador que no sea tan variable. A diferencia de lo que ocurre con especies, como por ejemplo el trigo, en donde la variación genética es mínima. Y ese de hecho es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy día con el cambio climático, es que muchas de las especies cultivadas se han estado mejorando por tantas generaciones que prácticamente no tienen diversidad genética. Son prácticamente todos clones, todos genéticamente casi idénticos, casi idénticos. Y de hecho uno de los grandes desafíos es buscar en bancos de germoplasma, ¿no es cierto?, algo por ahí de diversidad genética que haya quedado, que me permita generar entonces hoy día una variedad de trigo que sea más tolerante a la sequía, que sea más tolerante a una determinada enfermedad, etcétera. ¿Cómo recuperar esa información genética que se ha perdido durante los miles de años de selección artificial? Para hacer entonces un estudio en especies con tan poca diversidad, voy a necesitar un marcador mucho más variable, ¿no es cierto? Como sería aquí el café. Uno mucho más variable que me muestre más cambios, porque si uso uno muy conservado, como el rojo, voy a encontrar que todo es igual. Entonces aquí tengo un primer elemento al momento de escoger un marcador molecular. La cantidad de diversidad genética que me va a revelar el marcador molecular. Y eso depende, ¿no es cierto?, de cómo evoluciona esa región del DNA, ¿no es cierto? Y para eso cuento con un instrumento, ¿no es cierto?, con una medida, más que un instrumento, es una medida que se llama reloj molecular, que se basa en la tasa de mutación. Estos son elementos que muchas veces los investigadores olvidan. Los investigadores que ocupan a los marcadores como una herramienta para resolver algo puntual, que está muy bien, ¿no es cierto? Es un muy buen apoyo, pero muchas veces los investigadores escogen un marcador y después se dan cuenta que no era el más adecuado, que no genera la suficiente variación y encuentran que es todo lo mismo, entonces no pueden hacer la búsqueda de nuevas variantes porque son todo lo mismo. Entonces allí hay un compromiso. ¿Qué significan las mutaciones? Ya, pasamos, ¿no es cierto?, la forma de medirlo. Pero ¿qué significan las mutaciones? ¿Qué significan para los organismos las mutaciones?
La primera, casi intuitivo, ¿no es cierto? Y probablemente ustedes me podrían decir, ¿cuál es el significado de las mutaciones? Parece intuitivo decir que son buenas o malas noticias. Buenas. Buenas noticias, dices tú. ¿En qué te basas para indicar que serían buenas noticias? Que puede ser una adaptación al medio. Podría, ¿no es cierto?, generar una variante fenotípica, ¿no es cierto?, el organismo nuevo, que pudiese adaptarse a una situación ambiental. Esa podría ser una posibilidad. Y de hecho fue la primera que se le ocurrió a todo el mundo, ¿no es cierto? Todos los investigadores en la época de los años 60, precisamente, pensaron de que la selección podía entonces mantener el polimorfismo de las poblaciones porque generaba variantes nuevas y por más diversidad y por lo tanto más posibilidades de enfrentar cambios ambientales. Sin embargo, muchas mutaciones son malas noticias. Producen un deterioro en el fitness, en el desempeño biológico, en la reproducción y sobrevivencia de los organismos. Sin embargo, Haldane, en esos años 60, dijo, no, pero esto es lo que se llama el costo de la selección. La selección natural es la que se estaría encargando de seleccionar aquellas variantes buenas y eliminar a aquellas variantes malas. Las buenas, las que se reproducen más y sobreviven más tiempo, las malas, las que se mueren, ¿cierto? Se sobreviven menos tiempo y se reproducen menos. Holden dijo, bueno, entonces esto sería el costo de la selección. Las mutaciones van a generar nuevas variantes y eso va a mejorar, eso va a ayudar a la evolución. Pero resulta que, ¿no es cierto?, muchas mutaciones, la acumulación de mutaciones va produciendo un deterioro en el fitness en muchos organismos. Aquí tenemos la mosca drosófila como ejemplo. Esta figura nos muestra que el número de generaciones que van acumulando mutaciones y, ¿no es cierto?, aquí tenemos las mutaciones, la viabilidad de la mutación. Fíjense qué va pasando con la viabilidad. A medida que aumenta el número de mutaciones, la viabilidad de los organismos comienza a disminuir. O sea que mientras más mutaciones, menos posibilidades de enfrentarse adecuadamente al ambiente. Viabilidad, menos sobrevivencia. En este caso, está graficada la sobrevivencia del huevo hasta el estado adulto. Esto será así, ¿no es cierto? Holden dice, bueno, esto es el costo de la evolución, el costo de la selección, el costo de las mutaciones y de la selección. De hecho, cuando uno grafica esto, el efecto sobre el fitness relativo, y uno grafica el efecto de las mutaciones, se da cuenta que la mayor parte, fíjese, ¿cuánto es esto? El 80% son o deleterias o letales. Letales significa que causan la muerte, deleterias significa que disminuyen significativamente el desempeño, el fitness de los organismos. Una pequeña proporción solamente es ventajosa. Holden, como les decía, dice, esto es el costo de la selección. Y hay un grupo que no hace cambiar, un grupo de mutaciones que no hace cambiar el fitness. Prácticamente no cambia el fitness. Se les denomina mutaciones neutras. Entonces tenemos mutaciones letales, mutaciones deleterias, mutaciones neutras o casi neutras y mutaciones ventajosas. Ese sería el impacto de las mutaciones, según, ¿no es cierto?, la primera aproximación al estudio de las mutaciones. Sin embargo, este investigador de apellido Kimura, y Kimura va a ser uno de los investigadores que más frecuentemente van a leer en mucha literatura. Hay muchos modelos que se basan en la
evolución, la forma en que evolucionan las mutaciones. Kimura dice no. La mayor parte de las mutaciones, la mayor proporción de las mutaciones son neutras. Vale decir, no están bajo selección. Cuando ocurren, estas no producen ningún cambio en el fitness de los organismos. Plantea una hipótesis, Kimura. Esa hipótesis se llama la hipótesis de la neutralidad. Dice Kimura que la mayor parte del polimorfismo observado, cuando se estudia a nivel molecular, es selectivamente neutro. Por lo que las frecuencias en una población van a estar, las frecuencias de los alelos nuevos que se generan por mutación, va a estar determinada por el azar. Y el azar, el efecto del azar sobre las poblaciones, se denomina deriva génica. Deriva génica. Fíjense, como ya hemos estudiado, 3 de las 4 fuerzas que conducen la evolución. La primaria, las mutaciones, las que generan. La segunda, la selección, la que escoge, el ambiente escoge las variantes de acuerdo al fitness. Y la tercera fuerza que conduce la evolución es el azar, la deriva génica. Dice Kimura que en realidad la mayor parte de los sitios donde ocurren las mutaciones no van a estar bajo selección, porque caen en regiones que no codifican, o si codifican, producen mutaciones sinónimas. ¿Se acuerdan de las mutaciones sinónimas que hablamos hace un rato? Esas mutaciones que no generan un cambio en el aminoácido, sino que solamente un cambio en el DNA. Entonces ahora empezamos a enfrentar a 2 posiciones bien contrastantes. Los seleccionistas por una parte y los neutralistas por otra parte. Kimura, entonces, y otros van a plantear a fines de los 60 y en los 80, van a plantear una nueva teoría de la evolución. Una teoría de la evolución basada en la evolución molecular neutra. La teoría neutral de la evolución molecular. Kimura y otros autores indican que la mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular no son causados por la selección. No es la selección la que esté removiendo, sacando variantes y manteniendo, seleccionando a favor otras variantes, sino que en realidad es la deriva génica al azar. Y por lo tanto que dice que las sustituciones deberían ocurrir, para que esto sea cierto, las sustituciones deberían ocurrir a una tasa aproximadamente constante. O sea, todos los sitios deberían tener la misma probabilidad de mutar. De esa forma se explicarían los altos niveles de polimorfismo que se pueden encontrar en las poblaciones naturales. ¿Qué es la evolución natural? Esto es la evolución natural. La evolución molecular, perdón. La evolución molecular es cambios debidos a mutaciones. Aquí tenemos la secuencia de referencia. Aquí tenemos 2 nuevas secuencias producto de estos cambios que están indicados en color. Y luego la formación de nuevas variantes producto de nuevas mutaciones. El punto está en que en ningún momento estas mutaciones son eliminadas de la población, sino que se empiezan a mantener. Por simple azar, se mantienen en la población. O sea que la evolución molecular nos dice que la secuencia de un gen, y por lo tanto la secuencia de aminoácidos de una proteína, está dominada por mutaciones que no causan un efecto en la función de esa proteína, sino que son neutras. Ese fue el argumento de los kimurianos, de los neutralistas. Las mutaciones neutras se pueden medir, así como medíamos hace un rato, ¿no es cierto?, en la tasa de equilibrio de las mutaciones, también las mutaciones neutras las podemos medir. Son cambios nucleotídicos sinónimos, o cambios que ocurren en los intrones, o cambios que ocurren en pseudogenes, o cambios que ocurren en regiones no codificantes, o cambios que ocurren en regiones no regulatorias, o cambios no sinónimos que no afectan la función de las proteínas. Fíjense la cantidad de opciones que hay y que explican entonces una mutación neutra.
Cuando uno va a estudiar los genomas, por ejemplo, el genoma humano, resulta que en el caso del genoma humano, de los 3.200 millones de pares de bases que tiene el genoma humano, solamente el 1,5% codifica para proteínas. Todo el resto son o regiones regulatorias o regiones que son estructurales o que contienen pseudogenes, etcétera, etcétera. Si uno va a estudiar el genoma de una mosca drosófila, como el 10%, el 5%, perdón, son codificantes. Si uno va a estudiar Arabidopsis, también de ese orden, 10% de genes de regiones codificantes. Entonces, parece que la idea de Kimura sobre la neutralidad tiene un asidero, ¿no es cierto? Tiene un asidero en el tamaño de los genomas, particularmente en los eucariotas superiores, ¿no es cierto? Plantas y animales. Grandes tamaños de los genomas, pero no tantos genes. Entonces, se puede generar una forma matemática de medir a las mutaciones neutras. Imaginemos una población diploide de tamaño n. Un tamaño, ¿no es cierto?, n. Vamos a hacer un poquito de álgebra. Entre paréntesis, uno cuando estudia genética se da cuenta que el álgebra que uno estudió en el primer año de la universidad, esa que uno odiaba, por lo menos yo, servía para algo. Si me hubiesen enseñado la álgebra de esta forma, yo habría aprendido álgebra. Cierre paréntesis. ¿Les pasó lo mismo, no? Parece que no. Yo entendí poco, profe, también. Bueno, imaginemos una población de tamaño n. Como este organismo es diploide, entonces va a poder generar el doble de gametos, 2n. Entonces el número de gametos que puede generar una población de tamaño n diploide es igual a 2n gametos. ¿Por qué? Porque cada cromosoma, ¿no es cierto?, va a migrar a un gameto. La probabilidad de que cualquier sitio cambie es igual a la tasa de mutación. Eso es lo que dice entonces. La tasa de mutación va a ser igual, la tasa de mutación de cualquier sitio va a ser igual al número de gametos que produce una población multiplicado por la tasa de mutación. Ese va a ser el número de mutantes. Va a ser igual a 2n por mu. El número de individuos mutantes que tienen una mutación. Cuando aparecen esos mutantes, esas mutaciones se pueden mantener. Eso es lo que dice Kimura, que se pueden mantener y son las que explican el polimorfismo en la naturaleza. Sin embargo, depende del tamaño de la población. Resulta que si la población es pequeñita, por ejemplo, aquí 9 individuos de una simulación, imaginemos 9 individuos, que el n es igual a 9, y el 2n, el número de gametos, va a ser igual a 18. Supongamos que comenzamos con una frecuencia de ese alelo igual a 0,5, o sea, el 50%. En pocas generaciones pueden ocurrir cosas muy distintas. Podría mantenerse, más o menos aquí con muchos cambios, pero podría mantenerse, pero en muchas ocasiones ese nuevo alelo podría fijarse, vale decir, hacerse el mayoritario. En muchos ejemplos, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de las simulaciones, terminó en que el alelo se hizo el único. Y en muchos otros casos, 1, 2, 3, 4, 5 casos de estas simulaciones, ocurrió que el alelo se extinguió, su frecuencia se hizo 0. Cuando uno ahora hace lo mismo, pero con un mayor número de individuos, con 50 individuos, y por lo tanto vamos a tener 2n igual 100, y comenzamos con la misma frecuencia, 50%, hay más estabilidad. Pareciera que esto se va a mantener en el tiempo. De hecho, no ocurrió durante todo el periodo simulado, 20 generaciones simuladas,
nunca se fijó ni tampoco nunca se extinguió el alelo. Claro, la probabilidad de fijación, o sea, la probabilidad de que el alelo se convierta en el único, es la frecuencia del alelo en la población. O sea, la frecuencia igual a 1 partido por 2n. 1 partido por el número de gametos. Mientras más grande sea el número de individuos, mayor va a ser el número de gametos, y por lo tanto la probabilidad de fijación va a ser más baja. ¿No es cierto? La probabilidad de fijación va a ser cada vez más baja. Aumenta el número de individuos y la probabilidad de fijación va a ser más baja. Entonces, la deriva génica al azar, lo que nos está diciendo que en poblaciones pequeñas es probable que las mutaciones no tengan, ¿no es cierto?, se puedan desaparecer por simple azar o se puedan fijar por simple azar. Y por lo tanto, la diversidad genética en las poblaciones pequeñas debería ser baja. Mientras que la diversidad genética en poblaciones grandes debería ser mucho mayor, porque la probabilidad de que se extinga un alelo o que el alelo se fije es muy, muy baja y va disminuyendo proporcionalmente al número de individuos de la población. Entonces, lo que indica Kimura se aplica para poblaciones grandes, ¿no es cierto? El alto polimorfismo que se puede encontrar es válido para poblaciones grandes, pero no para poblaciones pequeñas. Bajo neutralidad, entonces, la tasa de sustitución es igual a la tasa de mutación. Esa sería una consecuencia. El número de mutaciones nuevas en una población de tamaño n va a ser 2n por mu. De modo que, entonces, en el tiempo van a poder ir apareciendo mutaciones, ahí están apareciendo, algunas se extinguen, pero otras quedan, y eventualmente podrían fijarse. Esto es lo que constituyó entonces el trabajo seminal de Moto Kimura. El que la evolución en las poblaciones ocurre entonces por efecto del azar, que las mutaciones son neutras, que los marcadores moleculares deberían ser neutros. Esto va a ser muy importante para escoger un marcador molecular, por eso que es importante que revisemos, ¿no es cierto?, esta teoría un poquito, sí sé que es un poquito árida, pero importante para después usar los softwares. Los softwares, ¿no es cierto?, se basan, los programas de análisis computacional se basan en todos estos supuestos. Los supuestos, ¿no es cierto?, en cómo se comportan la variación, si es que es neutra o si es selectiva. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurre entre la aparición de una mutación neutra y la siguiente? También se puede medir. Con una baja tasa de mutación, eso es lo que ocurriría. Pasaría esta cantidad de tiempo aquí, ¿no es cierto?, entre este y esto, 1 partido por mu. Y aquí con una alta tasa de mutación, por supuesto, el 1 partido por mu va a ser más chiquitito. Entonces, ¿de qué depende? De que aparezcan más y más y más variantes, depende de la tasa de mutación. Ok. Es como si fuese un reloj cucú. Imaginemos un reloj cucú, ¿no es cierto?, que da la hora 24 veces al día. El reloj cucú, ¿no es cierto?, da la hora y cada hora, ¿no es cierto?, cucú, cucú, ¿no es cierto? Entonces, entre cada cucú hay 1 partido por 24, ¿no es cierto? 24 veces al día, 1 partido por 24. O sea, 1 hora. El reloj cucú, ¿no es cierto?, si da la hora una vez cada 24, entonces cada hora. Lo mismo acá. 1 partido por mu será, ¿no es cierto?, el tiempo en que demora en que una mutación nueva aparezca, neutra, nueva aparezca. 1 partido por mu. Si la tasa de mutación es baja, se demorará más tiempo. Si la tasa de mutación es alta, demorará menos tiempo. Tiempo que tarde en fijarse ahora esa mutación va a depender del tamaño de la población, como habíamos visto, y va a ser igual a 4n por 4ne. Ne significa tamaño efectivo de la población. Una característica cuando estudiamos genética en las poblaciones es que lo que importa son los individuos que se están efectivamente reproduciendo.
los individuos juveniles y los individuos post-reproductivos, que ya no se reproducen, no se contabilizan. Por eso que en genética de poblaciones se prefiere hablar de la tasa, perdón, del tamaño efectivo de la población. Tamaño efectivo significan los individuos que realmente se pueden reproducir, porque son los individuos, ¿no es cierto?, al reproducirse, al ocurrir las replicaciones del DNA que van al origen a los gametos, ¿no es cierto? Previo a la meiosis tiene que ocurrir replicación. Es en ese momento, en esa replicación, donde ocurren las mutaciones, como vimos al principio de la clase. Entonces, tiempo que tarda en fijarse, de hacerse el 100%, de hacerse la única, 4NE. 4 por el tamaño efectivo de la población. O sea, se va a demorar más tiempo en fijarse si la población es más grande. Es un poquito lo mismo que veíamos recién, aquí, ¿no es cierto? Acá, cuando yo les decía que el tamaño de la población, ¿no es cierto?, define qué va a pasar con el destino de las mutaciones. Mientras más grande la población, va a ser casi imposible que se fije, ¿no es cierto? 4 veces el tamaño de la población, o sea, gigante el tiempo que tendría que transcurrir para que se logre fijar una mutación. Entonces, por eso que Kimura dice, su teoría, ¿no es cierto?, de la evolución neutra, dice las mutaciones se mantienen porque son neutras, por simple azar. Por simple azar, porque los tamaños poblacionales son grandes, ¿no es cierto?, porque las tasas de mutación son pequeñas. Entonces, ¿no es cierto?, explican eso, la diversidad genética que hay en las poblaciones. ¿Cómo vamos ahí? ¿Se va entendiendo cuál es la idea? Sí, profesor. Excelente, porque esto no es tan Sí, sí, sencillo, profesor. no es tan sencillo de asimilar en muchas ocasiones. Kimura entonces dice, se pueden producir infinitos alelos. Como consecuencia entonces de este modelo, se pueden producir infinitos alelos. O sea, una población podría llegar a tener infinitos alelos. Si la población fuese de tamaño infinito, habrían infinitos alelos. Porque cada mutación puede crear un nuevo alelo. Porque cada mutación, ¿no es cierto?, produce un alelo, y ese nuevo alelo a su vez podría producir otro alelo y otro alelo producto de la tasa de mutación, producto de las mutaciones, de los errores de la polimerasa. También indica que cada mutación sencilla, ¿no es cierto?, una sustitución, tiene la misma probabilidad de ocurrir. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se puede generalizar cuál va a ser la homocigosidad, vale decir, el nivel de diversidad genética de una población, se puede calcular como 1 partido por todo esto que está acá. ¿Qué es lo que está acá? Tamaño de la población, tasa de mutación. O sea que la homocigosidad para una población grande, ¿cuál va a ser la homocigosidad esperada? La homocigosidad esperada va a ser casi 0. Imagínense, 1 partido por, imagínense una población de 1 millón. Va a ser 1 partido por 4 millones multiplicado por la tasa de mutación, o sea, cada vez va a ser más baja la probabilidad de homocigosidad. El opuesto a la homocigosidad, ¿cuál será el opuesto a lo homocigoto? Lo heterocigoto. Entonces, si la homocigosidad va a ser baja, significa que la heterocigosidad va a ser alta. Y la heterocigosidad es una forma de medir la diversidad. Si una población está formada por muchos individuos heterocigotos, significa que hay muchos alelos. Significa que la probabilidad de que un individuo reciba de sus progenitores distintos alelos es muy alta. Y eso es producto, ¿no es cierto?, de que hay muchos alelos en la población. Entonces, eso es lo que muestra el modelo de infinitos alelos. El modelo de infinitos alelos, entonces, dice, comienza con 1, después llega con 2, después tenemos hasta el final, aquí 6. Y en los 6, todos se mantienen, ninguno se ha perdido, todos se mantienen en distintas frecuencias, pero todos se mantienen. Eso es lo que nos dice el modelo, entonces, de Kimura. Como consecuencia, entonces, se espera una mayor heterocigosidad, como les decía recién, se espera una mayor heterocigosidad. Mientras más grande sea la población, mientras, ¿no es cierto?,
si este numerito de acá es cada vez más grande, entonces el resultante de esta división va a ser cada vez más pequeñito, ¿no es cierto? Y por tanto la homocigosidad va a ser cada vez más infrecuente. Lo más frecuente va a ser la heterocigosidad. O sea, con un tamaño efectivo igual 10, la heterocigosidad va a ser baja, producto de que muchos, ¿no es cierto? Muchos alelos se van a perder. Recuerden, tamaño de la población. Pero si el tamaño de la población va creciendo, la heterocigosidad también va creciendo, hasta que prácticamente, ¿no es cierto? Aquí dice con tamaño efectivo de población 200, prácticamente en el tiempo la heterocigosidad se mantiene con poco cambio. Mientras más grande la población, entonces la heterocigosidad va a ser más posible. Mayor diversidad genética. Significa entonces que las mutaciones son esenciales para la evolución, aunque su efecto, ¿no es cierto?, se aprecia en poblaciones grandes. Esto es algo, ¿no es cierto?, que aprendemos entonces gracias al modelo de Kimura. Los modelos iniciales nos decían que la tasa de mutación era muy baja, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el efecto que podrían tener es en el larguísimo plazo, pero el modelamiento de Kimura nos dice que es cierto en el largo plazo, pero el tiempo se puede acortar si los tamaños poblacionales son grandes. Entonces, imagínense una población de hormigas, en donde hay reproducción sexual, una población de termitas, una población de roedores, claro, mucha diversidad. Y mientras más diversidad, ¿no es cierto?, pueden enfrentar mejor a los cambios ambientales. Hagamos un ejercicio, hagamos un ejercicio, ¿cómo le llaman? Lúdico, un ejercicio lúdico. En el genoma humano, yo les decía que un pequeño porcentaje nada más de los nucleótidos son codificantes para proteínas. El genoma humano tenía 3.200 millones de nucleótidos, pero solamente 80 millones finalmente codifican para proteínas. Y en cada ronda de replicación aproximadamente ocurren 4 mutaciones por individuo. Esa es más o menos la tasa de mutación, 4 mutaciones en 3.200 millones de nucleótidos. Entonces, en promedio, una base mutada, o sea, una base, perdón, estará mutada ¿en qué proporción? Más o menos en unos 15 estadounidenses. Si pensamos en la población, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que es aproximadamente 80 de 300 millones, perdón, de unos 300 millones. Entonces, imaginemos, podemos hacer un cálculo. Entonces, imaginemos, será 4 mutaciones, eso es lo que sabemos, 4 mutaciones por individuo. ¿Y cuántos individuos son? Aproximadamente 300 millones de habitantes, ¿no es cierto? 300 millones de habitantes. Eso nos da 1.200 por 10 elevado a 6 mutaciones. Si ese 1.200 por 10 elevado a 6 mutaciones lo dividimos por el total de mutación de sitios que son codificantes, que son 80 millones, entonces podremos encontrar 15 mutantes para sitios codificantes. Poco. Apenas 15 mutantes. De 300 millones de habitantes, solamente 15 mutantes para sitios codificantes. O sea, de nuevo, se estaría, ¿no es cierto?, confirmando que las mutaciones, ¿no es cierto?, son, la mayoría de las mutaciones son neutras. Perdón por el ejemplo, si a alguien le pareció mal, pero me pareció cómico. La evolución opera como resultado de diversos efectos que tienen las mutaciones. Las mutaciones, entonces, vimos recién, ¿no es cierto?, pueden ser neutras. Algo pasa en el mouse. Las mutaciones pueden ser neutras, muchas van a ser neutras. Y ahí tenemos de nuevo el modelito que habíamos visto hace un rato. Pero también sabemos que algunas mutaciones pueden ser deleterias. O sea, aparecen y son rápidamente eliminadas
por la selección natural. No nos olvidemos que la selección natural también está operando. No es que el azar sea el único operador, la selección natural también está operando. Y otras mutaciones podrían ser ventajosas. ¿Se acuerdan de ese gráfico que hemos visto? Otras mutaciones podrían ser ventajosas. Y si son ventajosas, entonces podrían fijarse. Entonces no podemos olvidar que una población en evolución no solamente está cambiando producto de mutaciones neutras, también puede estar cambiando como consecuencia de mutaciones deleterias y de mutaciones ventajosas. Vale decir, la selección no la podemos excluir. Gracias a esta teoría de la evolución molecular, podemos entonces, insisto, con lo que vimos hace un ratito, podemos estudiar divergencia molecular, cambios a lo largo del tiempo. Las poblaciones van cambiando, los organismos van cambiando, las especies van cambiando. Y uno puede entonces calcular el tiempo, desde hace cuánto tiempo divergieron dos poblaciones. Si consideramos, por ejemplo, las sustituciones sinónimas, o sea, las mutaciones neutras, aquí estarían entonces las mutaciones neutras, podríamos dibujar o reconstruir la historia de los primates, por ejemplo. Entonces, aquí un grupo de marsupiales, ¿no es cierto?, de origen a los marsupiales modernos, ¿no es cierto?, y otro de origen a lo que van a ser los roedores, y desde al que van a dar origen los primates, y así sucesivamente. Dado que sabemos que las mutaciones ocurren cada una cierta cantidad de nucleótidos, entonces puedo decir hace cuánto cantidad de tiempo ocurrió la divergencia. Sin embargo, si utilizo las mutaciones no sinónimas, vale decir las mutaciones que causan un daño a las proteínas, fíjense cómo sería el dibujo de la divergencia. Me estaría entregando una divergencia completamente distinta. Me diría que los organismos como que divergieron hace muy poco tiempo, menos tiempo, 19 millones de años, 1,2 millones de años. O sea que los primates seríamos parientes de los roedores en apenas, ¿no es cierto?, 1.200.000 años, cuando en realidad son 12 millones de años. Cuando uno va al registro fósil y compara, dice, esto no es posible. El registro fósil, ¿no es cierto?, con las mediciones, ¿no es cierto?, de las capas, no sé dónde se encuentran los fósiles, dicen, no tiene nada que ver, esto no puede explicar la evolución orgánica. Esto sí se parece más, coincide con el registro fósil. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces? Parece que cuando queremos estudiar poblaciones, tenemos que recurrir a los marcadores que sean selectivos o neutros. ¿Cuáles habrá que escoger? ¿Cuáles serán más informativos? ¿Cuáles me entregarán una información más fidedigna respecto a los cambios genéticos? ¿Un marcador molecular neutro o un marcador molecular selectivo? Aquí, sustituciones sinónimas, o sea, neutras. Aquí, sustituciones no sinónimas, o sea, selectivas. Este no se parece al registro fósil, este sí se parece al registro fósil. Se tiene que ser las neutras. Exactamente. Obviamente. Entonces aquí tengo el fundamento de por qué la mayor parte de los marcadores moleculares para estudiar los fenómenos que están ocurriendo en una población, ya sea una población natural o una población manejada, ¿por qué recurro mejor a marcadores moleculares del tipo neutro? Porque me reflejan mejor la historia. Imagínense que estoy estudiando un fenómeno de invasión biológica, la llegada de una nueva plaga. Lo que hacemos nosotros en el laboratorio, a propósito, nosotros estudiamos eso. Las llegadas de nuevas plagas.
plagas de pulgones, y ahora estoy colaborando con otro colega de la Universidad de Chile, la llegada de Drosophila Suzuki, que es una plaga de berries, bien digo, de berries, ¿no es cierto?, de uva, incluso de otros frutales. Drosophila Suzuki llegó hace muy poquito tiempo, 4 o 5 años. Fue declarada cuarentenaria, hoy día ya es una plaga extendida. Desde Valparaíso, desde la región de Valparaíso hasta la región de los lagos, está presente Drosophila Suzuki. Lobesia botrana. Tengo un colega que trabaja precisamente sobre Lobesia botrana, ¿no es cierto? Esta polilla que ataca a los vides. Los pulgones, ¿no es cierto? Los pulgones de los cereales, los pulgones de las leguminosas, pulgones del durazno, de la papa, pulgones del tabaco, etcétera, ¿no es cierto? Todas esas plagas introducidas, podemos entonces reconstruir la historia de esas invasiones gracias a estos supuestos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la evolución molecular neutra. Ahí está el gran mensaje. Por eso que estaba mostrando todo esto, para justificar el uso de los marcadores que vamos a escoger cuando queremos hacer un estudio. Aquí voy a pasar rápido solamente para mostrarlo, sin entrar en mucho detalle, no se asusten. Estos modelos entonces de evolución molecular, Kimura planteó, ¿no es cierto?, de que todas las mutaciones ocurrían con la misma probabilidad. Y estos autores, en el año 69, plantearon precisamente eso y desarrollaron un modelo, una matriz, ¿no es cierto?, en donde se podía entonces calcular que cada mutación, el que cambie una adenina por citosina, tiene un 25% de probabilidades de ocurrir, respecto a que siga igual, o que se cambie por guanina, o se cambie por timina, ¿no es cierto? 25% tendría la probabilidad de que esté presente cada nucleótido en cada sitio. Sin embargo, posteriormente Kimura modifica esto, dice, sí, pero parece que no es tan así, porque parece que las purinas y las pirimidinas, ¿no es cierto?, no tienen la misma probabilidad de que ocurra un reemplazo. No parece que la probabilidad de ser reemplazada por una purina por una purina es distinta de que sea una purina por una pirimidina. Entonces incluye ¿cómo se dice esto? Un corrector, incluye un corrector, ¿no es cierto?, alfa, que modifica esta frecuencia. Entonces ya no va a ser exactamente igual, no es que cada sitio nucleotídico vaya a cambiar, ¿no es cierto?, en la misma probabilidad, sino que hay algunos que tienen un poquito más probabilidad que otros. El punto es este. Este es el punto al que quiero llegar. A propósito de lo que yo les decía, ¿no es cierto?, uno puede estudiar fenómenos de invasiones. Entonces uno puede reconstruir las genealogías de los genes, y al reconstruir las genealogías de genes, por ejemplo, del gen ADH, de la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que le permite a las drosófilas, ¿no es cierto?, en estado larval, vivir en un ambiente que está lleno de alcohol. Recuerden que las drosófilas se alimentan ¿de qué se alimentan las drosófilas? De azúcares. Se alimentan de levaduras. De levaduras. Ese es su alimento, las levaduras. Y cuando se alimentan de las levaduras, resulta que las levaduras están haciendo... ¿Qué están haciendo las levaduras en la fruta, con el azúcar de las frutas? Fermentando. Fermentando. Entonces es un ambiente alcohólico, ¿cierto? Y la Drosophila melanogaster tiene la capacidad de enfrentarse a ese ambiente alcohólico. ¿Quién fuera Drosophila? ¿Quién fuera Drosophila, ¿no es cierto?, para tener los genes ADH para resistir cualquier, ¿no es cierto?, cualquier alcohol, ¿no es cierto? Esa es la gracia de las drosófilas. Entonces, esta alcohol deshidrogenasa es el que les permite, ¿no es cierto?, a las drosófilas alimentarse sobre un ambiente alcoholizado. Muestra 43 diferencias nucleotídicas entre estas poblaciones que invadieron acá distintas zonas geográficas en el mundo. Japón,
Aquí África, Estados Unidos, Francia, etcétera, ¿no es cierto? Número de diferencias nucleotídicas por sitio. ¡Oh! 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 Parece que no me sirvió. Parece que no sirvió el marcador molecular, porque si yo quiero estudiar un fenómeno de invasiones, de introducción, fíjense que aquí me combinó, aquí, me dice que las moscas de África, de Washington y de Francia son las mismas. Pero ¿cómo? No puede ser. Aquí hay algo raro. ¿Por qué? ¿Por qué esto me está entregando información no lo suficientemente buena para tomar decisiones fitosanitarias, por ejemplo, y tener que proteger mis fronteras? Porque si me dice, oiga, está siendo invadido de todas partes, no puede ser. Entonces, ¿cómo voy a tener que tomar medidas fitosanitarias iguales para las mercancías que vienen de África, que vienen de Estados Unidos o vienen de Francia? Dicen los japoneses. ¿Cómo así? Ah, ¿cuál es el problema? Yo recién se los dije. En este caso se está usando la variación genética para un gen que tiene que ver directamente con la sobrevivencia de la drosófila. O sea, este sería un marcador ¿de qué tipo? ¿Neutro o selectivo? Selectivo. Selectivo. Claro, es un marcador selectivo. Tiene directa relación con la sobrevivencia de las drosófilas cuando están alimentando. Por lo tanto, usar un marcador selectivo no me va a ser muy útil, porque me va a mostrar que prácticamente todo es lo mismo. Obvio, pues si esto tiene que ver con la sobrevivencia. Entonces, no me sirve. No me sirve para dilucidar una buena genealogía, para reconstruir una buena genealogía de drosófila y poder saber entonces de dónde viene el invasor. Lo muestro como contraejemplo entonces de por qué tendría que recurrir a un marcador de características neutras, ¿cierto? Que no esté siendo afectado por la selección. Aunque yo quiera estudiar selección, yo podría estar interesado en estudiar selección. De hecho, ¿no es cierto? Se utilizan para asistir a los proyectos de mejoramiento basándose en los mejoramientos genéticos que está basado en la selección artificial. Se utilizan marcadores, pero tienen que ser neutros, porque de lo contrario estoy sesgando mi estudio. Lo estoy sesgando a lo que quedó como resultado de la selección y no lo que realmente la diversidad genética real que tiene la población. Recurro entonces, privilegio al marcador neutro. Vamos a estudiar si más adelante que el marcador selectivo también es útil, no es que lo tenga que excluir completamente, pero lo vamos a utilizar en determinadas situaciones, con determinadas preguntas. Pero preguntas como estas, genealogías, vías de introducción, prefiero un marcador neutro. Esta teoría para la reconstrucción de una vía de introducción, para reconstruir una genealogía, ¿cierto? Tiene detrás un modelo también teórico, que también los software que queremos hacer análisis me lo van a preguntar. ¿Qué supuesto usted quiere incluir para teoría de la coalescencia? Teoría de la coalescencia significa cómo divergieron genéticamente los organismos, considerando, suponiendo que el marcador genético que yo estoy usando es neutro. Entonces, ¿de dónde vienen? ¿Cuáles son sus probables progenitores? Entonces, imaginemos lo que tengo aquí en esta figura. Vamos al campo y tomamos dos individuos al azar. Dos individuos al azar. Y queremos saber si esos individuos tuvieron y hace cuánto tiempo tuvieron un ancestro común. Entonces tengo que reconstruir la historia. La línea azul es la historia. Entonces este deriva de este, a su vez de este, y así llegan a este individuo, y este acá, aquí llegamos a un individuo hace una cierta cantidad de tiempo atrás, número de generaciones, que habría sido el progenitor de estos dos, y estos dos a su vez habrían tenido descendencia, ¿no es cierto? Y al final llegaron a estos dos individuos que son parientes por este ancestro común.
Permite entonces estimar una serie de parámetros. Esto me permite estimar una serie de parámetros genéticos a partir de un marcador molecular que yo estoy aplicando a los individuos actuales. A los individuos actuales. Yo puedo reconstruir la historia de estos individuos actuales y puedo determinar entonces el tamaño de la población, la tasa de migración. Sumamente importante si yo quiero hacer un estudio de invasiones, o sumamente importante si quiero hacer un estudio en donde quisiera ir a buscar la diversidad genética de una especie cultivable, maíz, por ejemplo. O quisiera, ¿de dónde provendrán las variedades de maíz que actualmente estoy cultivando aquí en nuestro país? Necesito hacer una reconstrucción, y para eso, ¿no es cierto?, utilizo como referencia la teoría de la coalescencia, y la teoría de la coalescencia me dice, pero ojo, usted tiene que usar un marcador que sea neutro, lo que hemos aprendido hoy día, el marcador neutro, porque si el marcador es neutro, entonces es válido toda esta reconstrucción que usted va a hacer. Si utiliza un marcador selectivo, usted va a estar sesgando el análisis y por lo tanto toda su reconstrucción va a ser falsa. No, va a tener una probabilidad de cometer error de tipo, ¿cómo se llama ese error de tipo? El error estadístico, en cuando yo considero verdadero algo que es falso. De tipo 1. Exacto. Error de tipo 1, ¿no es cierto? Voy a estar cometiendo error de tipo 1 si yo utilizo un marcador selectivo. Por eso debo recurrir a un marcador neutro. Entonces, ese marcador neutro me permite reconstruir parámetros poblacionales antiguos, anteriores. Entonces, por eso yo puedo saber, el maíz que yo estoy cultivando ahora proviene de tal lugar. Entonces, allá tengo que ir a buscar la diversidad genética que le falta a este maíz. Esta drosófila llegó ¿de dónde? Llegó de Argentina, y de Argentina llegó de Brasil, y de Brasil venía de Estados Unidos, y de Estados Unidos venía de Asia, de Japón, Drosophila Suzuki, es el origen de Drosophila Suzuki. De la lobeza botrana, ¿cómo sé? Entonces, si yo sé que viene de tal país, yo puedo fortalecer las barreras fitosanitarias. Entonces, viene de Argentina. Entonces, ojo, hay que decirle al SAC, ¿no es cierto?, que allá hay que colocar una barrera fitosanitaria importante, ¿no es cierto?, de buscar, de aplicar insecticidas, de preocuparse, ¿no es cierto?, de que no esté ingresando por determinado lugar la Drosophila Suzuki o cualquier especie introducida que pudiese ocasionar una invasión. En ausencia entonces de selección, eso es lo que el mensaje, ¿no es cierto? En ausencia de selección, los linajes muestreados, todos estos son los linajes, se pueden ver como si estuvieran eligiendo al azar a sus padres. No es que los padres, ¿no es cierto?, estén eligiendo, no es que los padres estén eligiendo al azar entre ellos, sino que los hijos estén eligiendo al azar a sus padres, a medida que retrocede el tiempo. Eso es la teoría de la coalescencia, una reconstrucción basada en marcadores neutros, una reconstrucción poblacional. Fíjate todo lo que puedo reconstruir. No puedo reconstruir tamaño de la población que habría llegado, la tasa de migración, cuán rápido se movían los individuos cuando llegaron, la tasa de recombinación, cuánta reproducción sexual hicieron, cuánta diversidad genética había en el inicio, solamente mirando lo que hoy día tengo, a lo que yo tengo acceso hoy día, a las muestras que tengo hoy día. La coalescencia entonces es neutra. La coalescencia, por esencia, por definición, entonces es neutra. La coalescencia entonces me permite ir a reconstruir. Aquí tengo entonces mis poblaciones, podría ser especies, podría ser poblaciones, y las poblaciones entonces yo puedo saber el origen de cada individuo. Este individuo viene de dónde, de qué linaje se extinguieron en el camino. Puedo hacer toda esta reconstrucción hasta conocer, aquí está el origen. Drosophila Suzuki viene de Japón, y desde Japón se movió a Estados Unidos, y desde Estados Unidos, ahí llegó a Estados Unidos, desde Estados Unidos nosotros se movió también a América del Sur, y desde América del Sur llegó a Brasil, y llegó, pero no solamente el único lugar, el único origen, parece que también hay un origen directo
Eso es lo que me estaría diciendo este mono, este gráfico, ¿no es cierto? Este gráfico me estaría diciendo, fíjense que también Drosophila Suzuki parece que no solamente vendría de Estados Unidos, sino que también vendría directamente de Japón. Ah, qué interesante. Esa es la información que me está entregando entonces esta coalescencia neutra. ¿Qué mutaciones tienen una mayor probabilidad de causar grandes cambios a escala del genoma? No son las mutaciones puntuales, ¿no es cierto?, que hemos estado viendo, sino que son las macromutaciones. ¿Cuáles son las macromutaciones? Las que generan rearreglos del genoma, las mutaciones cromosómicas, las mutaciones del tipo de lesiones, inversiones, duplicaciones, translocaciones de los cromosomas, esas son las que explican grandes cambios en los genomas. Ganancia y pérdida, reubicación del material genético. ¿Qué organismos cultivables conocen ustedes en donde las mutaciones cromosómicas han sido esenciales? Los cambios, mutaciones, las alteraciones cromosómicas han sido fundamentales durante el proceso de selección, de domesticación, ¿no es cierto?, por selección artificial. ¿Qué especies conocen ustedes? El agrónomo está aquí. De inmediato me tendrían que contar. Aquí tenemos una, la uva, ¿no es cierto? La frutilla, las poliploidías producen frutos más grandes. Poliploidía, ¿qué significa poliploidía? Tener un mayor número de cromosomas que la especie ancestral. Aquí están los diploides. Los diploides, nosotros tenemos 2 copias para cada gen. En los tetraploides tenemos 4 copias para cada gen, o sea, 4 cromosomas homólogos en lugar de 2 en los diploides. La mayor parte de las especies silvestres son diploides, sin embargo, muchas especies cultivables son poliploides. Y esos defectos genéticos que aparecieron de forma espontánea fueron los que fueron seleccionados por nosotros los humanos, porque producen un tamaño de fruto más grande, que es el interés, ¿no es cierto? El interés de nosotros los humanos es tener un fruto más grande, ¿no es cierto? Porque hoy día, ¿no es cierto?, se vende mejor. Antes, cuando ocurre esto, ¿no es cierto?, es porque produce más alimento, más biomasa, ¿no es cierto?, para la alimentación. ¿Qué otros son poliploides? Muchas especies de brásicas, ¿cierto? ¿Cuáles especies de brásicas? Fíjense, aquí tengo un set de brásicas. El coliflor, el brócoli, los repollitos de Bruselas, el repollo, ¿no es cierto? Todas estas son brásicas. Y todas estas brásicas, fíjense, tienen números de cromosomas distintos. Han ocurrido cambios cromosómicos que explican estas diferencias que han sido seleccionadas artificialmente por nosotros. Pero son cambios genéticos que ocurrieron al azar. No es que nosotros hayamos inducido los cambios, sino que simplemente seleccionamos los cambios. Muchas de estas especies, cuando sufren los cambios, probablemente esos organismos que sufren los cambios no habrían sido viables, muchos, porque las macromutaciones en general son muy malas noticias. Sin embargo, estas plantas no están en la naturaleza. Estas plantas las estamos cuidando, por eso las cultivamos. Las regamos, les colocamos fertilizantes, ¿no es cierto? Las protegemos de sus enemigos naturales. Entonces, claro, la planta, a pesar de que tiene todos estos grupos de mutaciones, sobreviven sin ningún problema en un ambiente tan homogéneo como son los agroecosistemas. Si intentáramos cultivar plantas, ¿no es cierto?, de esta naturaleza en un potrero
sin cuidado, ¿tendríamos éxito? Nada, ¿no es cierto? Estas especies lo más probable es que no podrían reproducirse. En cambio, la versión silvestre, esta es la versión silvestre, ahí está, ¿no es cierto? El Brassica oleracea, que es una maleza, que está lleno de esta, ¿no es cierto?, en los bordes de los caminos, ¿no es cierto? Está lleno de esta maleza en el jardín, aparece esta maleza, esa maleza crece sin problema. Sin embargo, sus versiones mutantes que hemos seleccionado crecen, pero solamente bajo condiciones muy controladas, las que les suministramos a las plantas cultivadas. El trigo, aquí tenemos otro ejemplo, el trigo harinero, octaploide, hace 8.500 años que se generó esta versión, esta es la hexaploide, no es la octaploide, es la versión hexaploide. Hace 10.000 años apareció la versión tetraploide. O sea, inicialmente nuestros ancestros en el valle de la Mesopotamia, ¿no es cierto?, cultivaban esto. Y resulta que las mutaciones generaron granos más grandes. Estas mutaciones cromosómicas generaron granos más grandes. Y hace 10.000 años habría ocurrido esa mutación, ¿no es cierto?, esa tetraploidía, y eso generó, ¿no es cierto?, una variante de trigo más interesante para el cultivo. Y después, hace 8.500, apareció otra, la hexaploide, y esa fue seleccionada porque generaba un trigo incluso más, ¿no es cierto?, rendidor. Fuimos seleccionando entonces ciertas características, pero al ir seleccionando esas características también se fueron perdiendo otras, que son, como les decía también hace un ratito, son las que hoy día estamos preocupados y queremos recuperar. ¿Cómo recuperar esa información genética? ¿No es cierto? Los marcadores moleculares nos van a ayudar. Vamos a ver algunos ejemplos en las clases sucesivas. Las no disyunciones de cromosomas durante la meiosis, vale decir que los cromosomas no se mueven equitativamente a cada célula, sino que se van todos a una y ninguna a la otra. En la naturaleza también se dan, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los cardos, con las solanáceas como el cardo. Aquí tenemos el cardo normal, y fíjense cómo hay distintas variantes producto de problemas de trisomías. Así como en los humanos, nosotros también existen las trisomías. El síndrome de Down, ¿no es cierto?, es uno de los ejemplos clásicos en genética. El síndrome de Klinefelter. En plantas también tenemos ejemplos de trisomías que dan cuenta de modificaciones importantes que tienen que ver con la reproducción, tamaño de la semilla. Entonces, estas mutaciones, esto lo voy a pasar, son las de lesiones, ¿no es cierto? Léanlo, por favor, en algún libro de genética básica. Incluso en algunos de los que están ahí, que yo les coloqué en el Dropbox, me parece que está explicado. Esta diversidad, por ejemplo, las duplicaciones, y esto es lo que me quiero concentrar. Las duplicaciones, el material genético se puede duplicar. Segmentos cromosómicos completos se pueden duplicar. Cuando uno va a mirar el genoma humano, se encuentra que aquí está el cromosoma 1, el 2, el 3, hay múltiples duplicaciones. ¿Cuál ha sido el rol de las duplicaciones en la evolución de los genes? Aumento en el número de genes. Las copias de los genes son las que explican las familias génicas. Un gen se duplicó y se volvió a duplicar y se volvió a duplicar, y cada una de esas copias podría haber empezado a ganar una nueva función. Las familias génicas, las familias de las citocromo P450, la familia de las globulinas, la familia, etcétera, etcétera, familias de genes, se explican por la duplicación. Las translocaciones, aquí tenemos una translocación, un intercambio de segmentos de cromosomas, pero entre cromosomas no homólogos. El intercambio de información genética normalmente ocurre entre cromosomas homólogos durante la meiosis, ¿no es cierto? El crossing over. Pero también por error podría ocurrir intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos, como entre este grande y este chiquitito. Y el resultado,
este trozo del chiquitito está en el grande y este trozo del grande está en el chiquitito. Una de las explicaciones más frecuentes al fenómeno de polen abortado. Aquí tenemos polen, por ejemplo, en las parras, en las uvas, ¿no es cierto? El polen abortado es negro, y ese polen abortado se debe a este tipo de mutaciones, translocaciones heterocigotas. Entonces, muchas de las variedades de vinos, bueno, de uva para vino, tienen un compromiso, se reproducen muy poco, y por eso que son más caros algunos tipos de vino. Carmener, por ejemplo, Patifícil, que el Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon tiene una tasa de polen normal muy alta. En cambio, en el Carmener hay mucho polen abortado producto de estas translocaciones. En las variedades más caras, ¿no es cierto?, esos vinos más especiales, es porque hay mucho polen abortado y por lo tanto se produce menos, la producción es menor. La producción es menor, ¿no es cierto? Y eso es producto de translocaciones, mutaciones que están ocurriendo a nivel del genoma. Reorganizaciones genómicas, entonces, fíjense aquí en estas dos especies de alces, resulta que son dos especies distintas, pero cuando uno va a mirar sus cromosomas, fíjese, 2n46 y acá 2n igual 8. Todos estos cromosomas se reorganizaron de una forma distinta, se fueron juntando, se van como pegando los cromosomas a través de translocaciones del tipo robertsoniana. Y eso explica buena parte de la evolución de nosotros los primates, ¿eh? Nosotros los primates, los humanos, orangután, chimpancé, gorila, tenemos, ¿no es cierto?, un juego cromosómico muy similar, y cuando se va a estudiar la evolución de los primates, resulta que ha incluido inversiones y fusiones entre los cromosomas. Profesor, Sí, yo he escuchado algunas veces en la fruticultura que se habla de la retromutación. ¿Qué es eso y si existe propiamente tal, digamos? sí, la retromutación, lo mencionaba yo hace un rato atrás. Una mutación es el cambio de un alelo por otro. Hay un cambio, ¿no es cierto?, en la secuencia de nucleótidos y da cuenta de un nuevo alelo. A grande por A chica. Pero luego A chica podría volver a ser A grande. Y eso se llama retromutación. O también, como yo no dije, no usé la palabra retromutación, yo usé otra palabra. Yo le puse, es una mutación reversa, pero es lo mismo. Se refiere, ¿no es cierto?, a que lo que antes estaba mutado puede volver al tipo silvestre. Y eso puede ocurrir, claro que puede ocurrir. Y ocurre en las especies cultivables, también ocurre en las especies cultivables, la retromutación. Y eso es lo que también explica por qué se va perdiendo ciertas propiedades, algunas propiedades. Aquí tenemos un caso. Mutaciones y retromutaciones van explicando, ¿no es cierto?, esta característica de muchas de las variedades de uva para vinos. Profesor, Adelante. disculpe que lo interrumpa. Una pregunta en relación a la retromutación. ¿La probabilidad de que ocurra una retromutación es la misma que ocurra una mutación? Así es exactamente la misma. Bueno, no exactamente la misma, como vimos hay algunas diferencias, pero en general la tasa de mutación y la tasa mu y la tasa de retromutación nu son equivalentes. Por eso, como son equivalentes, la proporción de equilibrio que veíamos hace un rato, ¿no es cierto?, el XE, el equilibrio, la frecuencia de equilibrio, va a depender de ambas, va a ser una proporción entre ambas, entre que se revierta y entre que vuelva y entre que ocurra una mutación nueva. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Y ya para ir terminando, todas estas reorganizaciones genómicas han explicado la evolución de muchos organismos. Nosotros los humanos somos uno de esos organismos. Fíjense las homologías de secuencia entre humano y ratón. Estos son los humanos, estos son los cromosomas de humanos y estos son los cromosomas de ratón.
y los colores indican dónde están las secuencias. Fíjense, nosotros somos casi iguales a los ratones. Con algunas diferencias, ahí hay una diferencia, ahí hay una diferencia. En el 95% somos iguales a los ratones en cuanto a la información genética. La diferencia está en cómo está organizada esa información genética. Producto de estas mutaciones estructurales de los cromosomas, desde los ratones, ¿no es cierto?, de estos mamíferos, desde donde venimos nosotros, el linaje del cual venimos nosotros los humanos, se fue reorganizando la información. Entonces, aquí está marcado con un numerito a cuál corresponden. Esto verde hoy día es el cromosoma 1, pero eso está además en el cromosoma 4, en el cromosoma 8, ya está ahí. O sea, la suma de esto más esto, eso, ahí está, ¿no es cierto? Eso más esto, más esto, más esto que está acá, dio origen al cromosoma 1 humano. Esto más esto, etcétera, hay que buscarlo, allá está, más eso, dio origen al cromosoma 2 humano. Y así sucesivamente. Las especies van apareciendo como resultado entonces de estas reorganizaciones genómicas. Hay especies donde ocurren con mucho más frecuencia las reorganizaciones genómicas. Muchas especies de plantas sufren reorganizaciones genómicas muy frecuentes. Y esas reorganizaciones genómicas son las que explican variación, esa variación sobre la cual estamos interesados, ¿no es cierto?, cuando queremos restablecer cierta característica en los organismos. Y ahora sí, por último, en los últimos 5 minutos solamente mencionar que además de las mutaciones, además de las alteraciones cromosómicas, existe la transferencia lateral de genes. Descubierta por Barbara McClintock en el maíz, ¿no es cierto?, descubrió que había genes que saltaban, y saltaban entre los embriones. Recuerden, ¿no es cierto?, que en el maíz cada uno de estos es un individuo, es un embrión, ¿no es cierto?, cada uno de los dientes, ¿no es cierto?, aquí, cada uno de estos es un individuo. Y encontró que había manchas en algunos y otros no. Otros eran completamente oscuros, otros eran blancos, otros con manchas de un color, de otro color. Resulta que eso se debe a genes que tienen la capacidad de saltar. El color del grano, ¿no es cierto?, del maíz obedece a la presencia o ausencia de estos genes que saltan. Esos genes que saltan se llaman transposones. Esos transposones tienen unas ciertas características que los permiten hacer al saltar. Tienen un gen que cataliza el salto y tienen secuencias que facilitan el salto. ¿Cuál ha sido el significado de los transposones? Enorme, enorme. Yo les decía hace un rato, fíjense el porcentaje del genoma de algunas especies respecto a este tipo de secuencias de transposones. 5% en el pollo, 26% en el pez cebra, 11% en el, ¿cómo se llama esto? El de mar, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Pepino de mar. Pepino de mar. Gracias. El pepino de mar. 10% en la mosca drosófila, 9% en los nemátodos. Son muy frecuentes los transposones. Y estos han sido responsables de muchas transferencias de genes entre organismos. Y aquí les voy a mostrar un par de ejemplos. Ustedes sabían que los pulgones, mi modelo favorito, ¿no es cierto? Los pulgones tienen diferencias de color, y esas diferencias de color responden a carotenoides. Los pulgones son animales, y los carotenoides son de origen vegetal y hongos. ¿Cómo es posible que los pulgones tengan carotenoides? Sintetizan carotenoides, ahí están. Porque
recibieron genes desde hongos. Los áfidos están en estrecho contacto con las plantas, estrecho contacto con hongos, y los hongos transfirieron genes de carotenoides desde las plantas a los pulgones. Transferencia lateral de genes. En las rosas, el color variegado de muchas especies de plantas, el color variegado de las flores de muchas especies de plantas como las rosas, obedece a estos elementos transponibles. Son genes que van saltando de una célula en otra célula. Y eso va causando que algunas células sean oscuras, otras células sean claras, otras células tengan los dos colores. En los cereales ha sido muy frecuente también durante 70 millones de años, desde el pasto ancestral, que da origen finalmente a lo que hoy es la cebada, el arroz, el sorgo, el maíz. Fíjense, lleno de elementos transponibles. Mucha de la evolución de las características de estas plantas cultivables se deben a elementos que saltan entre organismos. Elementos entonces que saltan entre organismos y en donde los virus, a propósito de la pregunta inicial que hace un rato al inicio de la clase me hacían, sobre el rol de los virus. Los virus también pueden funcionar como el vector de estos elementos transponibles. Los virus, cuando atacan una célula, se pueden llevar a los transposones y eso facilita, ¿no es cierto? Porque el transposón tiene que tener un vehículo. El DNA no puede saltar así, ¿no es cierto?, de un individuo a otro simplemente, ¿no es cierto?, como te tiro DNA, ¿no es cierto?, y ahora tú tienes el DNA mío. No, tiene que haber un vehículo de transporte para ese elemento transponible. Y ese vehículo de transporte, cuando no se trata de células vecinas, ahí sí podría ocurrir, pero eso es lo que habría ocurrido aquí. Aquí ocurre una transposición entre células vecinas. Pero cuando ocurre entre individuos distintos, entre organismos distintos, entre especies distintas, como acá, por supuesto tiene que haber un virus. Un virus vegetal, y ese virus vegetal se movió al hongo, y desde el hongo se movió al pulgón. Y se llevó genes de la planta que codificaban para la producción de carotenoides y se los entregó a los pulgones y ahora los pulgones pueden sintetizar carotenoides. Y eso permite distinguir su color. Su polimorfismo en el color tiene una base entonces en una transferencia lateral de genes. Ahí está el rol de los virus. El virus como un vector, como un vehículo de transporte de este tipo de secuencias transponibles. Transferencia lateral de genes. Y es cosa que llegue y salte a propósito que yo les decía, te tiro de DNA y no sé, no, claro, tiene que haber un vehículo de transporte y tiene que haber un mecanismo para incorporarlo, para incorporar ese DNA. Y ese mecanismo de incorporación del DNA, ¿no es cierto?, que proviene, ¿no es cierto?, a partir de esas mutaciones producto de los transposones, esa información se puede incorporar gracias a la recombinación. Las mutaciones entonces generan nueva variación y la recombinación se encarga de propagar a esa mutación. La recombinación, la recombinación crossing over, ¿no es cierto?, permite que se propague el transposón, permite que la mutación puntual se propague, permite que la duplicación cromosómica se propague en la descendencia. Por eso no queda en un solo individuo, sino que se puede propagar. Por supuesto, tiene que haber esa recombinación, tiene que estar ocurriendo en la línea germinal, la que va a dar origen al polen, a los óvulos, a los espermios, dependiendo si son plantas o animales. Bien, crossing over. Entonces les pido, revisen un poquito sobre el crossing over. Bien, la última parte no voy a alcanzar a mirarla, pero sí la vamos a mirar en la próxima clase porque va a estar muy, muy conectado. En nuestra próxima clase, la próxima semana, vamos a revisar ahora ya
vamos a entrar de lleno con los marcadores. Le vamos a poner nombre a cada marcador y vamos a ver para cada marcador cuál es su fundamento en cuanto al polimorfismo. Cómo surge el polimorfismo, cuáles son los modelos que explican el polimorfismo para ese marcador y por qué me sirve para un tipo de estudio o para otro tipo de estudio no me sirve un determinado marcador. De eso vamos a conversar ya la próxima semana. No sé si hay alguna pregunta antes de finalizar, ya es la 1. Hay que ir a almorzar. No, por ahora no. Por favor, háganme sus comentarios, cuéntenme si la velocidad con que estoy yendo está bien, si estoy viendo elementos muy básicos tal vez, a lo mejor ustedes me dicen, no, ¿sabe qué, profe? Yo tuve un buen curso de genética y sabemos muy bien de esto, y no sé, por favor, un poquito de retroalimentación para mejorar. Bueno, profe, pues por mi parte no siento que, o sea, siento que esto sí es necesario, al menos para mí, no, como le comentaba en la primera clase, no tenía una buena base de genética y sí siento que todos estos conceptos me son de primordial, son muy importantes. Así es, así es. El profesor, igual que Yadira, no tengo tan buena base, ha sido más autoaprendizaje. Y creo que los conceptos que ha entregado, que ha sido bueno el ligamiento, por así decirlo, entre la base y poder profundizar un poquito más en los conocimientos que te quiero entregar. Exactamente, sí. Sí, eso va a ser... ustedes cuando, tal vez alguno de ustedes ya está pensando en el uso de marcadores moleculares para resolver algún problema, alguna pregunta, una hipótesis, ¿no es cierto? Y se van a encontrar con los problemas cuando no se conoce la base molecular, la base genética, se van a encontrar con problemas al momento de analizar los datos. Los datos se pueden producir muy fácilmente, eso es lo más fácil. Siga la receta, el PCR, la secuenciación, y haga y llega una cantidad de datos. Ahora, ¿qué hago con esos datos? Y hay un montón de software, ¿qué software ocupo? Y cada software dice, pero tiene el análisis y chuta, ¿y cuál es el fundamento? Bueno, aquí estamos aprendiendo justamente las bases genéticas, las bases teóricas, ¿no es cierto? Los modelos son clave. Los modelos van a ser clave para entender los análisis con los programas, los softwares. Los modelos que están detrás de los análisis, la coalescencia, la teoría neutral de la evolución, la teoría de la selección natural. Todos esos modelos son clave para poder hacer un análisis correcto de la información y por lo tanto una adecuada interpretación de los resultados. Muy bien, nos encontramos entonces el próximo miércoles a la misma hora, el mismo link, el mismo sitio, y entre hoy y mañana voy a subir la clase del próximo miércoles junto con el material complementario. Si no hay nada más, me despido y los dejo invitados entonces para el próximo miércoles. Chao, chao. Muchas gracias, profesor. Que tenga Muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Chao, profesor. chao. Chao a Muchas gracias, todos. profe. Hasta Chao. luego. A ustedes, Chao. chao.